Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al Foro Permanente de Conferencias de la Asamblea Legislativa, un espacio dedicado a la innovación, la creación, los descubrimientos en El Salvador. Esta tarde celebramos el cuarto encuentro de este foro, que arrancó el 25 de noviembre. Hasta ahora hemos tenido conferencias sobre el centro histórico, cambio climático, las cabezas de jaguar, en el sureste de Mesoamérica, el náhuatl y los levantamientos de 1811. Planeamos continuar el año entrante con nuevas conferencias y proyectos dedicados a una pluralidad de campos y especialidades: las ciencias, la cultura, las industrias creativas, como hoy, los salvadoreños en el exterior, la literatura, la profusión de espacios escénicos que estamos viviendo, en fin, una exploración del país, sus potenciales, sus visiones. A partir de enero planeamos llevar las conferencias a los departamentos. Queremos que estos encuentros tengan la mayor difusión y divulgación en todas las plataformas posibles. Todas las conferencias son transmitidas por la televisión y la radio legislativas, y ya están disponibles en YouTube las conferencias anteriores. Quiero agradecer especialmente a nuestra anfitriona, Aida Cabrales, directora de la biblioteca, un espacio limpio y bien iluminado, y además con muchas lecturas interesantes. Esta tarde vamos a dedicarla al cine como industria creativa, es decir, una combinación de creación, talento, producción, comercialización, ideas y también cierta tecnología. Vamos a comenzar con André Gutfreund. La conferencia gira alrededor del tema de la apuesta por el cine de ficción en El Salvador. La idea es que El Salvador está listo para embarcarse en el cine de ficción, posee el talento, los recursos técnicos y una inagotable fuente de historias que contar. André llegó al cine por la vía del teatro, que había estudiado en Londres. A inicios de la década de los 70 le pidieron que se hiciera cargo de la televisión educativa y ahí empezó una relación con el cine que llega hasta nuestros días. Se estrenó como productor en una película, un corto de ficción, In the Region of Ice, en la región del hielo, que ganó un Oscar, ganó la estatuilla. Su hoja profesional incluye haber producido y dirigido cintas y series de televisión en los Estados Unidos, con la gran industria, digamos, del cine y la televisión. Ha sido director del Teatro Nacional y, para terminar, Gutfreund es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y en El Salvador presidente de la Asociación de Cine. Cuando yo llegué a El Salvador, invitado por una beca Fulbright en 2009, llegué para dar un taller en la Universidad Don Bosco, que es un taller que he seguido dando aquí desde que llegué, que combina teatro con cine. Es un taller que está basado en los cursos que di yo en la Escuela de Cine de la USC, de la Universidad de California del Sur en Los Ángeles, que tiene una escuela de cine enorme, y también en el conservatorio del AFI, que es el American Film Institute, a donde yo estudié. Y mientras estaba dando el taller en la Don Bosco, me acerqué a Audiovisuales UCA, que estaba presentando por primera vez un concurso Ícaro salvadoreño para preseleccionar las películas que representarían a El Salvador en Guatemala. Y se me pidió de que yo fuera parte del jurado de ese Ícaro para seleccionar las obras salvadoreñas. Y me fijé que había de repente una explosión de actividad. Es decir, el año previo se habían presentado 6 proyectos y este año que se me pidió que yo participara estaba a más de 40 proyectos. Y eso tiene que ver directamente con la revolución en el mundo digital que facilitaría que mucha gente
pudiera hacer cine que antes no la podía hacer cuando estábamos trabajando especialmente en cine, en 16 milímetros y en 35, Dios me guarde. Así que de veras eso me sorprendió mucho, yo no estaba listo para eso, pero también noté de que en documental estábamos muy bien. Si teníamos documentalistas que se habían entrenado en escuelas de cine en México, en Argentina, en Cuba, pero que en ficción estábamos muy débiles. Y ya que ficción era el campo mío, entonces de repente se me ocurrió que ¿por qué voy a ser yo profesor en 2 escuelas de cine en Estados Unidos que me habían contratado cuando pudiera estar haciendo eso aquí, a donde era tan obvio que se necesitaba a alguien que tenía mi experiencia y mi trayectoria? Entonces decidí regresar y empecé a impartir talleres intensivos de 2 semanas cada uno, a donde el punto principal era de enseñarle a directores cómo hablar con actores para que los actores puedan hacer lo que ellos querían hacer, cumplir la visión de ellos, pero también enseñarle a los actores excelentes que tenemos de cómo actuar para el lente en vez de actuar para la fila 40. Y es en ese ajuste, en esa sutileza que está pues que es el cambio necesario para que un actor pueda ser creíble en la pantalla comparado con el escenario. Y mientras estaba aquí impartiendo el taller, empecé a involucrarme también en leer lo que nuestros cuentistas estaban contando, leer los excelentes escritores que teníamos, y se me ocurrió que el talento que tenemos y que teníamos es tal que no había ninguna razón para que el cine no pudiera presentar la oportunidad para ese talento de poder vivir de eso. Es decir, no quería seguir siendo yo el único que había hecho carrera de mi pasión y de mi entrenamiento como director y productor cuando podía compartir ese conocimiento con los nuestros. Entonces vino un compromiso mío que es hasta ahora sigue, hasta aún más apasionado de lo que era, de compromiso con país y con eso de formar una industria creativa, la industria del cine, para que gente pueda gozar lo que yo pude gozar, y eso es que esto sea una carrera y que los nuestros no tengan que hacer comerciales si lo que quieren hacer es ser cineastas. Porque el chip para comercial es muy distinto que el chip para cine naturalista, especialmente cuando nosotros vemos el cine independiente latinoamericano que ha tenido impacto en los festivales alrededor del mundo, vemos que la pobreza de recursos está en el dinero que no teníamos, pero no en el talento que sí teníamos. Entonces, que se puede hacer mucho ahora con esa revolución digital que antes no se podía hacer con muy poco dinero. Entonces me uní en los esfuerzos de lo que era la pasión nuestra. Es decir, que empezamos a hacer proyectos a donde nadie ganaba dinero haciéndolos y trabajamos alrededor de los calendarios de trabajo de la gente que estaba involucrada para poder demostrar que mucho se podía hacer con el poco que teníamos disponible. Y en el proceso de llevar a cabo esa misión, y esta misión porque sigue, empezamos a producir, por ejemplo, un piloto para una serie que llamamos Cuentos que dan miedo, con Arturo Menéndez y con Meridiano 89, que resultó porque cuando vine, yo vi un trabajo de Arturo que se llama Cinema Libertad, y
reconocí el talento que tenía, pero también reconocí de que era una copia en estilo de videoclips estadounidenses y que el cuento en sí estaba afectado por esa estética del videoclip y del comercial. Entonces, yo abiertamente, como siempre lo hago, hice una crítica constructiva a donde dije, es una lástima que tengamos un talento como el talento de Arturo y que esté copiando el estilo de otros países y de otros medios en vez de encontrar su propia voz y hablar sobre lo que es vivir en El Salvador, sobre lo que es el alma salvadoreña, el humor salvadoreño, los personajes salvadoreños, porque la gente que va a festivales de cine en Estados Unidos para películas extranjeras quieren viajar a los países de donde vino la película y no ver copias de lo que ya conocen. Y Arturo me habló, molesto, herido, diciéndome, pero ¿cómo puede usted decir algo así cuando yo le tengo tanto respeto? Entonces yo le dije, precisamente dije eso porque le tengo tanto respeto a su talento. Entonces, ¿por qué no nos reunimos y hablamos sobre qué trabajo pudiera hacer usted para que usted explore lo propio, que encuentre su propia voz, que se inspire por su propio ambiente, para poder sacar algo que permita a la gente en el exterior conocer a un El Salvador que no conoce? Y entonces nos reunimos y él empezó a trabajar en Mala Crianza. Y Mala Crianza duró 3 años para que la pudiéramos sacar. Lo hicimos con la contribución del equipo de Meridiano 89 y 13,000 cash, más que todos míos, porque yo vine para invertir en el país y en el trabajo que los colegas estaban haciendo. Y eventualmente se terminó y una compañía mexicana la compró y resulta entonces ser el primer largo de ficción salvadoreño que ha sido vendido, comprado, para distribución teatral mundial. Entonces eso ya comprobaba que nuestros criterios permitían que nosotros participemos en el cine mundial a cierto nivel. Y en el piloto de Cuentos que dan miedo, se lo enseñé a varias gente, lo enseñé también en Estados Unidos, porque parte de mi trabajo ha sido también de hacer concursos en relaciones exteriores, de todos los trabajos que se están realizando para escoger carpetas cada año que representen a El Salvador afuera de una manera que antes no se había presentado. Y en ese proceso empecé yo también a descubrir algo que se llama cine comunitario. Y eso me emocionó muchísimo, porque el cine comunitario no es necesariamente el cine que vamos a poder comercializar, pero sí es un cine que permite que juventud nuestra, adolescentes, en equipo, trabajando como un nosotros, puedan hacer algo constructivo, especialmente en aldeas y pueblos, a donde era difícil poder juntarlos para hacer algo que les dé voz, que les permita expresarse. Entonces, el cine comunitario para mí, de vez en cuando encontramos a un cineasta fabuloso con mucho talento como Gustavo Molina de Tacuba. Por primera vez, esos muchachos podían decir, esto es lo que me molesta, esto es lo que me da satisfacción, y compartirlo no solo con su comunidad, que lo hicieron muy eficientemente, para decirles a los adultos cuál era la problemática de ellos y cuáles son las cosas que también les daban satisfacción y alegría, sino también compartir ese trabajo con otros jóvenes de otras partes del mundo que estaban haciendo trabajo similar. Entonces el mundo de ellos se volvió un mundo mucho más pequeño por la habilidad de poder conectarse con otros jóvenes como ellos. Cuando con Arturo, regresando al cine ficción,
hicimos el piloto para Cuentos que dan miedo, en presentarlo en diferentes lugares, especialmente en Los Ángeles, en Washington, en Houston, en Long Island, donde está la mayoría de la comunidad salvadoreña, el entusiasmo que tenían para Juanita, que es este piloto, porque son los cuentos que se nos contaban a nosotros cuando éramos chiquitos para que nos portáramos bien. Son las leyendas, mitos urbanos y rurales nuestros. Y el entusiasmo era una cosa que nos emocionó muchísimo, por el conecte que sentían. Pero no solo los salvadoreños, sino que también en Cuba lo enseñé en Nicaragua, lo enseñé en Guatemala, y todos nos acusaron a nosotros de robarles el cuento de ellos. Entonces me fijé por primera vez que tenemos los mismos mitos y leyendas, solo que tienen un nombre distinto en diferentes países. Entonces eso me convenció lo comercial que era esa serie. Se la presenté a colega, socio Pablo Benítez, que la vio, y él dijo, mire, esto se lo tenemos que enseñar a la viceministra Merlin Barrera, porque yo no conocía la cosa del píxel. Yo no tenía la menor idea que eso existía y que habían hecho ya 5 años de trabajo con videojuegos y con animación y muchas otras cosas que va a hablar Jax después, pero que estaban listos, según Pablo, para explorar la idea de invertir en el cine ficción y documental nuestro. Entonces, ya que no estábamos avanzando con la ley de cine y con la ley de cultura para conseguir los fondos necesarios para poder arrancar esta mini industria que yo estaba convencido y estoy convencido que el país y nuestro talento se merece, entonces que economía estuviera interesado me pareció fabuloso. ¿Por qué? Porque si economía está interesado, es mucho más fácil que la gente lo vea como una inversión. Mientras con cultura tenemos el problema que mucha gente lo ve como diversión. Entonces no lo toma en serio como lo debería. No importa cuáles han sido los slogans de campañas políticas, que es un derecho humano que se tiene que poder realizar. El hecho es que cuando llegó el momento de poner dinero para que eso se pueda realizar, no se hizo. Entonces llevamos Cuentos que dan miedo a Merlin Barrera, ella lo vio, inmediatamente saltó de alegría y dijo, yo no sabía, no tenía la menor idea, de que se estaba haciendo trabajo a este nivel profesional y comercial en el mundo de cineficción. Entonces también me dijo, antes me advirtió que ella no había visto nada hasta ese momento que le diría que el cineficción fuera inversión. Así que esa combinación de las dos cosas, el entusiasmo de ella salió de que no tenía la menor idea. Así como yo no tenía la menor idea de que el Ministerio de Economía estaba haciendo lo que estaba haciendo y que la Dirección de Calidad e Innovación estaba haciendo lo que estaban haciendo, que Fundepro estaba haciendo lo que estaba haciendo. Yo no sabía nada de eso. Unos días más tarde, no meses más tarde, unos días más tarde, ella nos habla que había encontrado $250,000 para los primeros 5 proyectos para documental y ficción por parte de Pixel. Y eso fue para mí pues una cosa totalmente inesperada, aunque yo estaba convencido que el talento nuestro se lo merecía. Y muy poco tiempo después sacan $1 millón algo para otros 8 a 10 proyectos. Así que pudiéramos decir que fuimos de 0, porque 0 es lo que teníamos, a demasiado pronto, pero preferimos el demasiado pronto al 0. Así que ahora el reto es de cumplir nuestro lado del contrato. Y eso es sacar productos que no solo son interesantes, porque los proyectos son muy variados y muy interesantes, sino que también van a salir a nivel profesional y al mismo
tiempo se van a poder vender o se van a poder poner en plataformas que permitan que el resto del mundo vea que tenemos criterios y tenemos talento y podemos hacer las cosas bien. Y que en sí también atraiga inversión para que podamos coproducir con otros países. Así que estamos en una situación ahora de veras de una explosión de actividad que tenemos que aprender a manejar, porque no tenemos escuela de cine. Entonces, lo que tenemos que hacer es, mientras producimos, tenemos que ver esto como taller hechura. Entonces, estamos recomendando, estudiando las fortalezas y las debilidades de cada grupo, a dónde se tienen que asesorar, a dónde se tienen que apoyar para que esto les salga bien al proyecto, pero que ellos puedan aprender en el proceso, para que la siguiente vez el trabajo de ellos sea aún mejor. Así que básicamente con la Asociación de Cine, Centro Cultural de España, hacemos muchos talleres, porque parte también del taller hechura es poder especializar o poder formalizar el conocimiento de la gente nuestra que está trabajando, pero está trabajando en cosas que tienen que hacer para poder ganarse el pan, pero al mismo tiempo tienen que poder saber cómo cambiar el chip para servirle a la industria de cine. Por ejemplo, un director de fotografía que solo ha hecho comerciales está acostumbrado a hacer trabajo preciosista, porque todo se tiene que ver lindo, porque el producto se tiene que vender. Pero al hacer cine en muchos proyectos, el preciosismo no encaja, sino que lo que encaja es la realidad. Entonces, cómo iluminar la realidad, cómo fotografiarla y cómo actuarla, es una cosa muy distinta a lo que es, en ese contexto diría, rebuscado, ¿verdad? Así que la estética y todos los valores que entran en el estudiar un guión, el escribir un guión, el poder dirigir un guión, todo lo que tiene que ver con la dirección de arte, el diseño de producción, tiene que servir la realidad de ese proyecto y la visión del director. Entonces, la gran ventaja del cine ficción es que combina a casi todos los gremios, porque todos los gremios tienen que participar para que la película salga tal como tiene que salir, para que tenga la calidad que queremos que tenga, pero al mismo tiempo la gente que trabaja en eso, la gente nuestra, tiene que aprender cómo ajustar lo que han estado haciendo en la mayoría de los casos para comerciales a las realidades del guión que están trabajando. Así que en eso estamos. Es una gran época ahorita para la gente nuestra que se lo merece. Estamos muy emocionados por también no solo la calidad de los proyectos, pero la diversidad de los proyectos. Tenemos documentales, tenemos documental combinado con ficción, tenemos documental falso comedia, tenemos comedia de miniserie, tenemos una comedia que es una sitcom, tenemos de todo tipo de géneros y eso también emociona mucho. Así que espero que ustedes se mantengan al tanto, que vengan también a los cineforos que nosotros organizamos con ACINE para que participen, porque necesitamos también formar público, no solo cineastas, porque ahorita es bien difícil tener un público para cine independiente alternativo cuando no se enseña ese cine en nuestras salas. Así que una de las cosas que vamos a hacer con la alcaldía, por ejemplo, es hacer un programa de cine ambulante, para poder llevarle cine a la gente que o no tiene el lujo de poder ir al cine, o el cine le queda demasiado lejos o no tiene el dinero para poder hacerlo. Entonces le vamos a llevar a cine a ellos y cada vez que enseñemos una película, que algunas van a ser cine independiente, algunas cine clásico, algunos cine hollywoodense, cada vez que hagamos eso vamos a enseñar una película salvadoreña antes, para que también se acostumbren a ver los salvadoreños junto con lo extranjero, aún los hollywoodenses.
Así que tenemos que ya formar toda una conciencia distinta para que esto le resulte bien a todos, ¿verdad? Al país que se lo merece. Gracias.